Hola, ¿cómo están, queridos estudiantes? Un cálido saludo, una cordial bienvenida de parte de Miss Mariuxi, su docente de lengua y literatura. Bien, en este tiempo vamos a abordar el tema la poesía ecuatoriana del siglo XX. Pero primero, antes de abordar los diferentes autores que van a ser objeto de nuestro estudio, queremos saber un poquito de lo que significa la poesía. Pues bien, la poesía es un género relacionado con el arte, con la belleza, con los sentimientos, con las emociones. Aquí en los poemas se conocen los dotes y el talento, las habilidades y las destrezas de los escritores, ¿no? Normalmente todas estas poesías son escritas en metáforas, tienen rimas que brindan la musicalidad del, de sus obras. Las más populares tocan temáticas relacionadas con el amor, con el romance, la batalla, el heroísmo, las tradiciones de los pueblos. La poesía es un género literario, ¿no? Tiene una escritura muy creativa donde las oraciones, el conjunto de oraciones son llamadas versos y el conjunto de versos se llaman estrofas. Se caracteriza por expresar sentimientos e historias de modo estético y bello. Pues bien, aquí tenemos a nuestro primer autor que es Julio Pasos Barrera. Es un autor de muchas obras. Se relacionó en su larga trayectoria como uno de los poetas más importantes. Ha recibido también premios nacionales otorgados por el gobierno ecuatoriano y esta vez fue el premio Eugenio Espejo. ¿Qué es el premio Eugenio Espejo? Pues bien, el premio Eugenio Espejo es un galardón que se le otorga a todos los autores o instituciones que se destacan en el ámbito cultural, en el arte, ¿no? Esto fue aprobado en el gobierno del presidente Guillermo Rodríguez Lara, quien a través pues, de un decreto ejecutivo autorizó y aprobó que se otorgara este galardón a todos aquellos destacados autores o instituciones. Bien, entre sus obras más importantes tenemos Entre las sombras, las iluminaciones, también tenemos La ciudad de las visiones, Oficios, Elementos, bueno, tiene una larga trayectoria en el ámbito pues artístico y sus obras pues nos demuestran todo lo relacionado con los sentimientos, las emociones, tratan del amor y muchas cosas más, ¿no? También tenemos aquí a Javier Oquendo. Javier Oquendo pues es un poeta, periodista, es uno de los más jóvenes. Su abundante producción poética y literaria lo han consagrado como uno de los jóvenes que tiene las voces de la literatura ecuatoriana más sólidas y pujantes, ¿no? Es decir, que es progresista, continúa. La ironía y las contradicciones que revelan ocultas verdades son lugares que frecuenta sabiamente su poesía, ¿no? Estas son sus características poéticas. Sus referentes son diversos y difíciles de establecer. Tiene una vocación ineludible de poeta. Sus obras hablan de la queja del individuo, de la sociedad, ¿no? Sin embargo, lejos de esa melancolía, la soledad es un campo enriquecido donde la voz poética puede encontrarse a sí misma, a los demás, y tratar también de hallar la explicación a las inquietudes del hombre cotidiano. Tenemos, por ejemplo, entre sus obras importantes, Detrás de la vereda de los autos, también tenemos Calendariamente poesía, El verso de las esquinas, Después de la casa, La conquista del agua, en fin. También tenemos aquí a Euler Granda, un gran poeta y médico, psiquiatra ecuatoriano, nacido también en Riobamba. Ejerció su profesión en el Patronato Nacional de Cárceles y eso fue lo que le conllevó, ¿no? Su entorno, el vivir en situaciones tal vez hostiles,
lo conllevó a realizar pues también escrituras literarias, poemas. Entre los más destacados tenemos el lado flaco, el cuerpo y los sucesos, la inutilmanía y otros nudos, poesías y un perro tocando la lira, en fin, ¿no? El rostro de los días, también él ganó, pues, el primer premio en el concurso nacional de poesía de Ismael Pérez Pazmiño. Bueno, aquí tenemos otro premio, ¿verdad? Bien, tenemos a Violeta Luna, una gran mujer poetisa, que es narradora, crítica literaria, ensayista y catedrática ecuatoriana, nacida también en Guayaquil, ¿no? Entre sus obras importantes tenemos la poesía universitaria, el Ventanal del agua y Con el sol me cubro, posiblemente el aire, en fin, ¿no? Bien, chicos, ahora tenemos aquí las actividades. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar? Y quiero que estén muy atentos en las siguientes instrucciones. Bien, tenemos número 1. Vamos a ver de este poema que tenemos aquí que se llama Es una alteración del sentimiento. ¿Qué vamos a hacer con este poema? Vamos a realizar estas actividades. Número 1. Analiza el léxico, es decir, cómo se narra, qué es lo que me está tratando de decir en este poema. Analízalo. ¿Cuál es la clase de léxico que utiliza este poema? ¿No? ¿Qué conclusión tú podrías obtener? Por ejemplo, si yo leo así a grosso modo, el léxico habla sobre, por ejemplo, vamos a analizar los primeros renglones que tienen aquí, ¿ya? Los primeros versos. Tenemos, por ejemplo, hace 8.000 años, sobre el cadáver se colocaba una piedra. Los vivos iban a las rocas del borde del mar y almorzaban. Se desconocía el pesar que destila la ausencia. Pues bien, si yo analizo esto, haciendo un análisis crítico de este poema, habla específicamente de todo lo sombrío, habla de la vida y habla de la muerte. Miren lo que dice aquí, que el cadáver se colocaba una piedra. Bueno, estamos hablando de una situación de un cementerio o algo así. Los vivos siempre permanecíamos, dice, al borde del mar. Y es verdad, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos ido a las rocas y nos encantaba de jóvenes ir al mar y subirnos en las rocas para poder eh, ver con mucha más amplitud el mar, el golpe de las olas, en las rocas, los arrecifes, ¿no? Y eso nos encantaba, ¿no? ¿Verdad? Y nos sigue, creo yo, gustando. Entonces, estando ya en esta situación, ¿acaso nosotros pensábamos en la muerte? No, teníamos planes, nos hacíamos en el futuro cómo estaba nuestra vida, cómo se veía de aquí a 10, 15, 20 años en nuestra vida, ¿no? No pensábamos en nada de lo que tenía que ver con lo desconocido, con lo sombrío, con la muerte. Es lo que dice esto, ¿no? ¿Verdad? Entonces, así es como lo vas a ir analizando, realizando tu análisis crítico. Dice, en la estrofa final, un verso asegura a este lado. ¿A qué lugar se refiere? Hay dos dimensiones en el poema. Sí, efectivamente. Si vemos, por ejemplo, en el último, dice, ¿no? Donde dice, a este lado se apergamina la piel y descompone. ¿De qué estamos hablando? Pues bien, según lo que yo analizo aquí, se habla de la muerte, de la partida del ser humano, de llegar a un lugar donde dice que ya nadie retorna, ¿no verdad? Puertas indiferentes se abren, tal vez sea el momento en el que tenemos un encuentro con el Señor, donde tocamos una puerta y no se abre, tocamos otra y tal vez se abre. De eso se trata, ¿no? De analizar este poema. Bien, número 3. Tengo el poema presenta dos momentos, uno descriptivo y otro simbólico. Sí, efectivamente. El descriptivo es el que me va dando las pautas y el simbólico es el que habla en metáforas, ¿verdad?
¿De qué verso a qué verso va cada uno de estos momentos? Bueno, esto debes de realizarlo, investigar, ¿por qué no? Para que presentes pues tu mejor trabajo. Luego tenemos aquí la rutina del pensamiento. Llenarás este cuadro, pienso, me interesa e investigo. Y finalmente las recomendaciones. Estamos, chicos, en la semana número 24. Por favor, esto debe de ser desarrollado en una hoja de línea, ¿ok? O de 2 líneas, no en hoja de cuadro. Por favor, envía tus evidencias. Y muy importante, chicos, guarden todas estas diapositivas en su caja portafolio. ¿Por qué razón? Porque las vamos a utilizar después. Solamente vas a hacer la tarea. Vas a ponerle la fecha, el nombre, la semana 24, el proyecto 4 y lo realizas. Obviamente no sacar copia. Por favor, no sacar copia. Vas a pasar en una hoja el verso y vas a desarrollar, ¿no? Punto 1, ¿de qué se trata? Punto 2, y así lo vas desarrollando. Ok, chicos, eso ha sido todo por hoy. Les agradezco muchísimo. Espero tus evidencias. Que tengas un día lleno de muchas bendiciones. Hasta una próxima.